noches. Tarde. Vamos al CIPA. Lo 3 trata de la actividad la cámara para iniciar con la presentación. Todas. Tutora, Sí, está un poco como mala intermitente la señal porque se lo escucha como entrecortado. a tratar de... Ahora sí, mejoró. ¿Sí? Compañeros, ya mejor. ¿Sí? Parece que sí, tutora. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con el tema de la evaluación financiera de los proyectos de la actividad 4, vigente, recordemos, mayo, antes que vayamos haciendo vayamos mandando si quieren los archivos con el ejercicio en Excel para que vayamos revisando por el foro les hemos compartido, yo les he compartido material de grabaciones, presentación y la grabación, la última web número 3 donde se el ejercicio. Pero para que les hago pues un recorderis, el ejercicio tiene, el archivo tiene varias hojas. Esas hojas, digamos que se habilitan, se desarrolla una por cada estudiante. Al final de que realicen, por ejemplo, si son de 3 personas, entonces van desarrollando las 3 personas, una persona del alumno 1, del 2 y otra 3, y al final se reúnen y escogen de acuerdo a lo que revisaron y de acuerdo al aleatorio que les tocó, cuál es la que van a elegir para que esa sea la que elijan como de colaborativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esas 3, por ejemplo, en este caso usted elige una, la coloca en el entorno de colaborativo y esa la puede analizar con el análisis que hizo en el sector, que es la parte de arriba del archivo, donde usted acá compara, quien dice estos datos que uno saca de acuerdo al análisis que hizo del sector, los compara con lo que desarrolló el ejercicio, ¿vale? Si tienen dudas, me van preguntando, pueden intervenirme en cualquier momento. Yo no les tengo los micrófonos apagados. Bueno, antes de revisar pues como la formulación, es muy importante revisar los conceptos de los indicadores que estamos manejando en esta evaluación de proyectos de inversión, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nos dan resultados que no sabemos interpretar, que no sabemos comparar y pues, y que nos enredamos a la hora de dar una respuesta. Entonces, el primer indicador que vamos a revisar es el BPN, ¿cierto? El BPN es el valor presente neto, indica el valor del dinero en el tiempo, en la determinación de los flujos netos del negocio o del proyecto, con el fin de poder hacer comparaciones correctas entre los efectivos en diferentes periodos de tiempo. En palabras pues como más coloquiales, ¿cierto? El BPN es el valor en este momento de una cantidad de dinero en el futuro. Es decir, yo me voy a traer
una cantidad de dinero en el futuro a hoy, ¿cierto? Debe dar positivo y cuando es así, indica que los dineros invertidos rentan a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad. Debe dar positivo, pero debe, ¿cierto? El deber ser. Pero en la realidad, a usted le puede dar negativo, ¿cierto? Ya usted para tomar una decisión de un proyecto de inversión determinará con otro, pues con la ayuda de otros indicadores si el proyecto es viable o no. ¿Listo? Esa pregunta me la han hecho mucho, la han hecho mucho por ahí en los foros y en el grupo de Skype, que entonces, ¿qué hago? Que si tiene que dar positivo, no, no, de tener, no. El deber ser es que dé positivo. ¿Listo? Entonces recuerden, es el valor en este momento, o sea, hoy, de una cantidad de dinero en el futuro. ¿Cierto? Entonces yo tengo 150 millones en 3 años. Esos 150 millones, ¿cuánto valen hoy? Eso es el BPI. ¿Listo? La TIR. La TIR se define como la tasa interna de retorno. Es la tasa de interés o de rentabilidad que ofrece una inversión o es el porcentaje de beneficio o pérdida que conlleva cualquier inversión. Por ejemplo, nos dicen que la TIR es del 20%, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que la rentabilidad promedio anual de esa inversión es del 20%. ¿Sí? El BAUE. El BAUE se interpreta como el flujo de caja anual uniforme, equivalente que se espere genere el proyecto. ¿Sí? Recuerden, valor uniforme equivalente. El IR. Entonces, el IR es el índice de rentabilidad. Es un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de los cobros generados por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión. El IR se interpreta como el valor creado o pues obtenido por cada peso invertido. Por ejemplo, si tenemos un proyecto con un IR de 3.5, ¿eso qué quiere decir? Que por cada peso que se invierte, yo obtengo 3.5 pesos como resultado. El PRI. El PRI se conoce como el periodo de recuperación de la inversión o payback. Se refiere al tiempo que le toma a un negocio recuperar el capital invertido inicialmente. Es decir, yo me voy a trazar que, por ejemplo, hago un proyecto que estimo que el periodo de recuperación son 5 años, pero en la realidad cuando yo hago pues como el estudio, el análisis, el PRI me da 4, quiere decir que yo me voy a demorar un año menos en recuperar esa inversión. Ese PRI es muy utilizado en los cálculos de proyectos para determinar si el proyecto está dentro del rango que yo estime o no. ¿Sí? Y el PRI descontado, pues es lo mismo, pero incorpora o determina el plazo que tarda en recuperar el desembolso inicial con los flujos de caja generados por la misma actualizados. O sea, es más puro el PRI descontado que el PRI normal. Listo. Recuerden que para ese ejercicio pues es muy importante guiarse por la guía de actividades. Allí pues encuentra cómo se determina eh, o cómo se desarrolla más bien la actividad. Bueno, vamos, entonces los conceptos estamos claros en ellos. ¿Alguna duda? No. No, señora, no, señora. Bueno, les voy a ir, qué pena por acá compartiendo por el chat, me disculpan, el archivito para que me colaboren con el registro de la asistencia, si son tan amables. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora bien,
Vamos a revisar entonces, de acuerdo a la presentación, pues de acuerdo al orden que tenemos en la presentación, vamos a revisar la formulación. Y al final vamos a revisar esta misma formulación en el archivo de Excel. ¿Sí? Listo. Entonces, lo primero es, recordemos que nosotros vamos a diligenciar los campos que aparecen en color amarillo. Los otros, pues, son datos suministrados por el ejercicio. Recuerden que cambia en la medida en que nosotros cambiemos o pues activemos el aleatorio. Listo, importante, pues, ustedes ya saben cómo activamos el aleatorio y demás. Entonces vamos a lo primero, ¿cierto? El valor presente del flujo de caja. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular con las fórmulas el valor presente del flujo de caja de cada uno de los años, ¿cierto? ¿A qué es igual el valor presente de un flujo de caja? En el año 0 es igual a el flujo de caja libre del año 0, ¿cierto? O sea, 149,766,185 sobre 1 más C48. ¿Qué es C48? La tasa de descuento. La tasa de descuento nos la da el ejercicio, no hay que calcular. Y lo elevamos ¿a qué? Lo elevamos al periodo, en este caso a esta columna, la C40, sí, que es el año 0. Si ustedes miran aquí, ustedes dicen, ay, ¿eso cómo me da sabiendo que esto es como texto? No, por dentro del Excel, ustedes miran, esto es simplemente una forma de presentación, pero cuando usted mira el Excel por dentro, el año 0, 1 y 2 y 3 están formulados con 0, 1, 2 y 3. Entonces, normalmente, ¿cierto? Normalmente, a usted en el año en el año 0, normalmente a usted le debe de dar que el mismo flujo de caja o el mismo valor que tiene en el flujo de caja libre. Porque si ustedes recuerdan en la fórmula que dijimos que que el valor presente es el flujo de caja del futuro traído a hoy. Y como estoy en el año 0, pues nos debe dar igual, ¿sí o no? Vamos hasta ahí bien. ¿Sí? Bueno, recuerden que si tienen dudas, me van preguntando. Entonces, mire que aquí, 149,766 me dio igual. ¿Por qué? Porque yo me estoy trayendo el flujo de caja libre del año 0. Entonces, en el año 0 estoy parada hoy. Entonces, ¿a qué va a ser igual a lo mismo? ¿Listo? Bueno, para el año 2, la fórmula es la misma. Lo único que yo cambio es que ya no voy a tomar el año 0, sino el año 1. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Me voy a traer el flujo de caja libre, los 2.970.158 dividido 1 más la tasa de descuento. Esta tasa de descuento la debemos de dejar inmóvil, pues fija, porque esta mire que es la misma durante todo el tiempo, ¿sí? Elevado al periodo. ¿Cuál periodo? Entonces el año 1, ¿sí? Aquí sí nos debe dar diferente. ¿Por qué? Porque 2.970.000 traídos a hoy, o sea, yo estoy parado en el 2023 y para mí, o sea que 2023 es el año 6 y en el año 1, o sea, en el 2024, 2.970.000, ¿a qué van a ser iguales hoy? Ustedes que dicen que normalmente nos debería dar un valor mayor o menor. ¿Quién me dice? Con tranquilidad, que para eso estamos. Cuéntenme, Tiene que ser mayor. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es válido todos los aportes que digamos. Este espacio es para que aprendamos.
Pues estamos hablando del valor presente del flujo de la caja libre, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que entre más o menos los años mayor tiene que ser ese valor, ¿no? Recuerde, vamos a volver. Entonces, aquí tenemos el flujo de caja libre, ¿cierto? Entonces, en el año cero, pongamos esto en años, es el 2023, 2024, 2025, 2026. El flujo de caja en el año 2023 es 149. Entonces, si yo lo traigo a hoy, a este año, es lo mismo, menos 149. Pero en el año 1, o sea, en el 2024, mi flujo da 2,970. Entonces, cuando yo lo traigo al hoy, tiene que ser menor, porque la plata normalmente cambia, se valoriza con el tiempo, ¿cierto? No es lo mismo yo tener 100.000 pesos en el 2024 que 100.000 pesos en el 2023. En el 2023, 100.000 pesos valen menos plata. ¿Sí o no? Sí, me hago entender. Como estos son futuros, estos son parados en el año 2023, 2024, 2025 y 2026, pues en el ejemplo. Entonces, mire que los flujos me dan más altos. Si yo los traigo a hoy, 2 millones, lo que quiere decir esto es que 2.970.158 que están en el 2024 a hoy, al valor presente a hoy, equivalen a 2.475.132. 12.583.099 parados en hoy en el 2023 equivalen a 8.738.000 y así sucesivamente, ¿sí? Así, esa es la interpretación del valor presente. Es lo que yo voy a obtener en un futuro, cuánto me daría, cuánto equivaldría hoy parados. Toda esta columna 47 creo que es, esta fila 47 es traídos a hoy. ¿Listo? Entonces, ya, hicimos lo que... Fe, Sí, disculpe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, en estos momentos, pues, de acuerdo a la explicación, estoy realizando el ejercicio. No sé si la plantilla tenga un error. mm, Aplico la fórmula tal cual usted nos la indica y el valor presente me da un peso al hacerlo así si tal cual. compártanos, compartan. Usted está cogiendo C44, ¿está parada en cuál? ¿En cuál celda? El C45. valor presente del año cero. Bueno, entonces el valor presente del año cero. Entonces usted está Estoy cogiendo cogiendo la celda C, C44 dividido. los paréntesis son muy importantes. Uno Sí, más la señor. tasa, uno más la tasa de descuento, esa tasa de descuento es La tasa, fija. sí, señora. Cierra el La tasa de, paréntesis, es sí, fija. señora. Elevado Sí, señora. entre paréntesis C40, que C40 es el año cero. Es el año cero, o sea, ahí se coloca cero en ese año. No. Formula. Mire aquí está muy claro. Elevado a la, abre paréntesis, C40. C40 es el año cero, pues, pero está formulado por dentro en número. Ahí se ve como si fuera una letra, pues, pero es número. ¿Sí? Ay, que no. No, igual da el peso. Tal vez sea porque esté mal la plantilla o tenga un error o algo así. Porque Eh, no le si da quiere, tal cual. pero revisemos una cosa. Usted el flujo de caja libre en el renglón 44, usted aquí tiene números, ¿sí? Y en la Sí, tasa de señora. descuento también tiene números. Sí, señora. Bueno, si quiere, Tengo, incluso tengo los mismos números porque
Pues el aleatorio, según yo miré en otra clase, Sí. pues un profesor explicó de que la plantilla tenía un daño o algo así, que Sí. no asignaba el aleatorio, que le aumentáramos un 8, un 10%, bueno, lo que nosotros Ajá. quisiéramos al número para que no hiciéramos igual que los compañeros. Y Ajá. lo estoy aplicando tal cual la fórmula, pero no así no uno. Bueno, no, si quiere entonces me manda el archivo. Me manda el archivo y yo se lo reviso a ver cuál, pues, porque puede ser un problema de la asignación del aleatorio. Ok, sí, Sí, señora. me lo manda por el correo. ¿O usted qué es de qué grupo es, Lady? Yo soy del grupo 259. Ah, listo. Me lo manda que yo lo reviso mañana temprano, pues o ahorita mismo. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señora. Bueno, entonces ya vamos aquí, ¿listo? Ahora bien, entonces ya formulamos el valor presente del flujo de calibre. Ahora bien, vamos a calcular la BPN, la TIR y el BAUE con función y con fórmula. Recordemos que usted así lo haga con función o así lo haga con fórmula, los valores deben ser iguales, ¿cierto? A veces cambia la TIR un poquito, pero un poquito son decimales, pero no es que a mí me dé con función 13.4 y con fórmula me dé 18, no. Ahí, si eso nos da, ahí tenemos un problema. Entonces vamos a mirar primero con función. Entonces el BPN con función es igual. Yo abro mi Excel, ¿cierto? Aquí con función voy y abro mi Excel, ¿cierto? Y llamo la función BNA, ¿cierto? La función BNA, ¿qué le dice? Que yo voy a trabajar con la tasa de descuento, ¿cierto? La tasa de descuento. Y voy a trabajar con, ¿me están escuchando? Sí. Bueno, voy a trabajar con la tasa de descuento Sí, señora. y voy a tener en cuenta el flujo de caja libre en ese periodo más, ¿más qué? Voy a tener en cuenta más el flujo de caja del periodo inicial. Entonces, ¿cómo es eso? Miren que yo aquí voy a decir BNA. BNA es igual a la función BNA, ¿cierto? Recordemos que la función BNA pues se saca por acá por las fórmulas de Excel. Y eso va a ser igual. C48. C48 es la tasa de descuento, ¿cierto? Coma. De 44 a F44. De 44 a F44 es el flujo de caja libre de los años siguientes a donde estoy parada. Es decir, en este caso, desde el año 1 hasta el año 3, más, cierro paréntesis, más el año actual, o sea, donde estoy parada, que es el año 0. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. La TIR. La TIR es súper fácil. La TIR, usted también busca la función TIR y la TIR simplemente usted coge y dice que es la sumatoria de C44 hasta F44, que es la sumatoria de todo el flujo de caja libre desde el periodo 0 hasta el periodo 3, hasta el año 3. ¿Listo? Y el BAUE se saca con la función pago. La función pago, entonces, ¿qué le dice a uno? Que vamos a calcular lo mismo, vamos a coger la tasa de descuento, ¿cierto? Vamos a coger el flujo, o más bien el año 3, y le vamos a restar al año 3, 1. ¿Por qué? Porque nos tenemos que devolver
un periodo. ¿Cómo la vamos a mirar en Excel? ¿Cierto? Yo le voy a decir función pago C48, que viene siendo la tasa de descuento. A esa tasa de descuento le voy a considerar el año. Estoy parada en el año 0, menos C50, que es el valor presente neto. Siempre cuando yo formulo con función, siempre el valor presente, así le dé positivo o negativo, en fórmula lo debo poner negativo. ¿Por qué? Porque él, digamos que esa función interpreta, es un valor absoluto, ¿cierto? Ahí cometemos muchos errores. Siempre en que yo voy a utilizar esa función de pago, como así me dé el flujo de caja positivo o negativo, yo lo tengo que colocar es en valor absoluto. Entonces siempre lo voy a colocar con la fórmula negativa. ¿Listo? Bueno, Pero es una pregunta, sí, es que tú acabas de decir que, digamos, parece que estábamos haciendo separada en el año 0 y el año 0 pues es eh, C40, pero la fórmula dice F40, o sea, el año 3. ¿Se hace con F40 o con C40? lo vea. Mírenla aquí. Vamos a abrirla. En este, ¿yo qué voy a coger? Voy a coger la tasa de descuento, ¿cierto? Que es la C48. Y a eso le voy a sumar los flujos de la, mire, de la D a la F44, o sea, los flujos futuros. Hasta ahí llega, digamos, ese pedazo de fórmula, tengo que cerrar el paréntesis. Y le sumo el año en el que estoy. Entonces, ¿cuál es el año en que estoy? El C44. Entonces, mire que yo tengo C48, coma, de la sumatoria, desde el año 1 hasta el año 3. Cierro el paréntesis más el año 0. ¿Sí? No, profe, la que es BAUE. Ah, el BAUE. Sí, señora. Esta. Bueno, Sí, señora. entonces, listo. Entonces, ¿esta qué dice? Nos vamos a hacerlo con la función pago, ¿cierto? Entonces, la función pago, ¿qué vamos a tener? La tasa de descuento. Siempre en estas vamos a utilizar la tasa de descuento. C48. Vamos a tomar el último año, que es el año 3. El último. Si aquí fuera hasta el año 5, entonces hasta el año 5 tomaríamos el año 5. Pero aquí, pues, el último es el año 3, F40. Y le vamos a tomar, ¿qué vamos a tomar? El BPN que nos dio. Mire que aquí nos dio negativo, pero siempre lo vamos a tomar es en valor absoluto, ¿cierto? Entonces siempre aquí que la vayamos a hacer con función pago, vamos a poner menos lo que me da la BPN, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Y ya. Y lo otro es 0. ¿Por qué? Porque estoy parada, me la estoy trayendo a hoy. ¿Sí? Ahí sí me la están viendo. Ah, listo, vale, gracias. Es que me había enredado porque lo había entendido que era con el año 0, pero listo, profe. Bueno. Bueno, entonces ahí vamos. Eso es con, o pues estamos hablando de que es con función. Ahora, vamos a ver con fórmula, ¿cierto? ¿Qué es con fórmula? Vamos a mirarlo aquí. Mire que aquí a mí me dio la BPN menos 517, 517, ¿cierto? Entonces, yo le voy a copiar el formato para que me queden como más parecidos y ustedes no vayan a decir que es que no están igual. Bueno, entonces listo. Vamos a calcular. Ah, bueno, importante. Mire que él aquí nos está tomando unos cálculos, ¿cierto? Estos cálculos tampoco los vamos a manejar. Estos son variaciones que nos trae el ejercicio. Entonces, estos no se modifican, no se mueven, los vamos a dejar ahí. Entonces, bueno, con fórmula es todavía más fácil. Entonces, por ejemplo, la BPN con fórmula que es igual a toda la suma del flujo de caja libre, del valor presente, ¿cierto?
Entonces, mire que yo ahí que estoy tomando desde desde el año 0 hasta el año 3 del flujo de caja líquida. Que yo ya calculé, listo. Entonces, mire que aquí me dio, por ejemplo, a mí, menos 515, 517, y aquí también me da menos 515, 517. ¿Listo? La TIR, mire que yo les dije ahorita que la TIR era la que, entre comillas, exacta, no da. Pero mire que aquí me da 1986, 1987, es muy similar. Pero, por ejemplo, aquí no me da, pues, 22, 21, no. Me tiene que dar, pues, diferencia, un decimalcito, pero nada más. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula esta? Se calcula todavía más fácil. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Digámoslo así, la TIR con fórmula. Va a ser igual de 50 y de 51, que son los valores que me calculó o que me tenía calculado el ejercicio correspondientes a la variación de la BPN y a la TIR calculada con un incremento del 1%. Eso me lo dio el ejercicio, ¿cierto? Yo también podría, pues en este caso no, ¿por qué? Porque pues no me deja mover las celdas, pero yo podría en un Excel normal también quitarle o ponerle a la BPN en porcentaje y quitarle o ponerle al BNA. ¿Listo? Entonces, pero aquí pues como estamos haciendo este ejercicio práctico, entonces, ¿a qué va a ser igual la TIR? Sumo el BPN en porcentaje y la variación que me dio el ejercicio, o sea, de 50 más de 51 por, abro paréntesis, y voy a considerar lo mismo, o sea, la misma BPN en porcentaje y la misma variación que me trajo del ejercicio, pero de la columna F, ¿sí? Mire, F50 menos T50, ¿cierto? Dividido sobre D51, que D51 es la nueva TIR que me dieron, menos F51, que también fue la nueva TIR, pues que me trajo el ejercicio que ya estaba pues como formulado, eh, que ya estaba formulado pues desde el origen. Listo. Entonces mire que ahí me da el 1987. ¿Tienen algún problema con este? ¿Les está dando? Cuéntenme. Me van interrumpiendo porque como aquí no puedo ver el chat, entonces mejor para que me vayan preguntando ahí en vivo. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Pues creo porque nadie me pregunta. ¿Sí? Chicos, ¿seguro? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, y entonces ya nos vamos a ir a calcular el Bauer. Entonces el Bauer, recuerden que aquí lo calculamos con la función pago. Aquí, ¿qué vamos a decir? Que el Bauer va a ser igual a la TIR, perdón, al BPN que yo calculé, o sea, C50, por 1 más C48. ¿Qué es C48? Es la tasa de descuento. La tasa de descuento es súper importante para realizar todo el ejercicio porque nos determina hasta cuánto nosotros podemos ceder en el proyecto. Pero recuerden que pues no la dieron, ¿listo? Elevado a la F40, que F40 es llevado al año 3, eso es lo que quiere decir, F40, año 3, por C48, o sea que volvemos a lo mismo de la tasa de descuento, dividido 1 más C48, 1 más C48 es otra vez la tasa de descuento, pero elevado
a la F otra vez al año 3 menos 1, ¿cierto? ¿Por qué menos 1? Porque yo voy a descontar el año 0 que yo pues realmente no hice nada. Entonces siempre en este que yo voy a calcular con fórmula, siempre yo considero el último año y lo divido sobre toda la misma fórmula, pues que la 1 más la tasa de descuento, pero siempre elevado a el último año menos 1. Entonces, por ejemplo, si este ejercicio estuviéramos hablando de 5 periodos, yo diría elevado, en la primera parte de la fórmula diría elevado a la 5. Y en la segunda parte de la fórmula, o sea, en el denominador, yo diría elevado a la 5 menos 1. ¿Listo? Bueno, el IR. Entonces, el IR es simplemente escoger, ya sea con fórmula o con función, la BPN dividido en valor absoluto, el flujo de caja libre. En valor absoluto, mire que por eso utilizamos la expresión ABS encerrado entre paréntesis, ¿cuál número? C47, que fue el flujo de caja libre que me dio negativo en el primer año, más 1. ¿Listo? El PRI, lo mismo. En valor absoluto, la suma de los flujos de caja libre del año 0 hasta el año 2, dividido el año 3 más 3 menos 1. 3 menos 1, por lo que ya les dije. Siempre yo me voy a descontar el primero, entonces 3 menos el primer año que yo no tenía pues como nada. Si son 5, 5 menos 1. ¿Listo? Y el PRI descontado es la misma fórmula de acá del PRI, pero miren que yo aquí estoy trabajando con el flujo de caja libre, ¿cierto? Y en cambio aquí yo tengo la misma fórmula, pero estoy trabajando es con el flujo de caja presente. Por eso se llama descontado, porque me estoy trayendo a hoy una cosa que estoy diciendo que va a haber en el futuro. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, digamos que hasta ahí es lo que tenemos que formular cada estudiante. Ya después cada estudiante ¿qué va a decir? Ah, bueno, voy a hacer mi análisis. Listo. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, ¿quién se arriesga? ¿Quién dice cómo interpretaría de acuerdo a los conceptos que vimos? ¿Usted qué diría de este proyecto sin tener nada más de información? Porque digo yo sin tener nada más de información, porque, porque usted sí tiene que tener más información. Usted, por ejemplo, cuando va a hacer un análisis de esto, a usted los números le hablan, pero no le hablan solos. Usted tiene que ir a buscar, ah, bueno, es que eso es para montar un gimnasio. Entonces, un gimnasio más o menos cuánto da de rentabilidad. Eh, pues busca análisis del sector, análisis análisis del sector, análisis de la competencia, análisis, pues usted tiene que pegarse de, de información cualitativa para poder interpretar eso, porque quién quita que uno diga, no es que, por ejemplo, el periodo de recuperación en un gimnasio son 8 años y a mí me están dando 3, es 3 no, 2,56 exactamente, ¿cierto? Entonces, bueno. Con estos datos que tenemos aquí, ¿cómo o qué análisis haríamos de, por ejemplo, la VPN? ¿Quién quiere comentar algo? Recuerden que me van a colaborar, por favor, con la asistencia. ¿Quién me quiere comentar algo de este tema? De cómo interpretamos entonces el VPN en el ejercicio que acabamos de ver, en este que nos dio negativo, por ejemplo. ¿Sí?
Sí, bienvenida. Pero una pregunta, si el VPN dio negativo, lo que usted decía que no era lo ideal, o sea, quiere decir que como tal el negocio no está generando una rentabilidad. Eso, entonces, un VPN negativo, ¿qué quiere decir? Que el dinero invertido no renta una tasa superior de la tasa de interés de oportunidad. Es decir, así solamente con el número vamos a hablar, porque ya les dije que esto se tenía que analizar con indicadores del sector, que por eso es que vamos a hacer en el trabajo colaborativo un análisis de los ingresos, de los costos, de los gastos del sector de los gimnasios, pero así fríamente, así como está, pues sin usted ver nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que yo con este proyecto es mejor dejar la plata donde la tengo. Que la plata yo la tengo rentando, no sé, al 10%. Es mejor dejarla rentando a un 10% porque me va a dar más que si yo me pongo a hacer este proyecto. ¿Sí? Los dineros invertidos no están rentando a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad. Eso es lo que quiere decir esto, en el negativo, ¿cierto? No, los dineros no rentan a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad. El proyecto, así pues, así como está, sin el análisis que yo le estoy diciendo, puede ser no viable, pues se considera como no viable o riesgoso. ¿Sí? Bueno. La TIR. Entonces la TIR nos dio el 19,86. Entonces, ¿eso qué significa? Recuerden que la tasa interna de retorno es la tasa de interés o de rentabilidad que ofrece una inversión. Es el porcentaje de beneficio o Profe, pérdida. Sí, sí. pues en este caso la tasa interna de retorno sería inferior a la tasa de descuento, o sea, lo que proporcionaría que el proyecto no es viable porque está debajo de, o sea, no gana, más bien pierde, aunque en una mínima, pero pierde. Pero listo. Muy bien. Pues hasta ahí vamos muy bien. Pero ¿quién dice que esa tasa de descuento del 20 que me la dieron, eso es una proyección porque yo no puse eso, no sea considerada que es muy alta? Es decir, por ejemplo, yo soy una persona muy optimista, pues, y entonces me pongo a inventarme que voy a hacer un proyecto y me invento una tasa de descuento del 40 y la TIR, por ejemplo, me da el 25. Entonces yo voy a decir que porque me dio el 25 y la otra era el 40 es malo, no. Pues, o sea, tengo que considerar que a veces eh, tengo que meterle la realidad al asunto. Entonces, esta tasa del 19,86, yo la obtendría, por ejemplo, si dejara la plata en un CDT o la tuviera en una cuenta de ahorros. Puede que sí, puede que no. Sí, sí me hago entender. Es decir, el número solo por sí mismo le puede hablar a uno. Claro que sí, porque uno por la teoría lo interpreta. Pero hay otros elementos que son cualitativos que usted debe considerar para poder reforzar el argumento de por qué sí o por qué no. Entonces, por ejemplo, aquí usted podría decir eso, pero también podría decir lo que yo le estoy diciendo, que, sin embargo, si las tasas, si yo voy a obtener una rentabilidad muy superior a una rentabilidad que yo en el mercado tendría el 10 o el 11% sin hacer nada, pues el 19,86 es bueno, ¿sí o no? Sí, sí me hago O sea, entender. Sí, digamos lo que usted más o menos quiere decir es que
Lo que sucede ahí es que no se gana, o sea, no se cumplen las expectativas, pero aún así se gana algo. No es pérdida total. Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Y que cuando a mí me dan, por ejemplo, la tasa de descuento, que en este caso me la dieron, yo puedo ser, como les di ahorita, muy optimista, no, que la tasa de descuento es del 40%. Y yo hago un análisis del sector, que ustedes lo deben de hacer pues para sustentar el tema del colaborativo. Y veo que en el sector la tasa de descuento de los gimnasios es del 20%, entonces yo cómo voy a pretender que montando un proyecto me vaya a dar el 40. No, sí. O sea, no siempre con los supuestos que utilizamos son los supuestos llevados a la realidad. Entonces es muy importante que realmente determinemos o que analicemos bien el más allá del número. Porque pues si usted lee, sí, sí, lo que dijo la compañera 20, 19, 86, chao. No, ¿cierto? Pero puede que ese 20 también tenga su problema. Pues su problema es que en el sector esa tasa de descuento no es del 20, sino del 15, entonces ahí cambiaría el panorama, ¿cierto? Sí, me hago entender. Profe, Mm. sí, yo le estoy entendiendo todo, pero entonces yo quisiera pues decirle algo. O sea que este análisis, más que sea por los números, tiene que ser, o sea, con la base del DANE, o sea, con los No, datos que no, nos no, da vea. el DANE de los... No, 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 no nos enredemos, yo no los quiero enredar. Digamos que esta es la hoja suya, ¿cierto? Esta es la hoja suya y usted aquí abajo va a hacer el análisis. Como usted aquí no tiene más elementos, usted va a hacer el análisis así como lo estamos haciendo. Según los datos obtenidos y el BPN es negativo, el proyecto no es viable porque, bueno, listo. TIR, según los datos obtenidos, el proyecto puede ser un poco viable porque está muy cerca a la tasa de descuento. Listo. Y así los va a hacer aquí. Yo esto que le estoy hablando es para la vida y para el colaborativo, ¿cierto? Usted aquí, como aquí no está haciendo nada, usted tiene aquí, listo, usted interpreta así. Yo donde le estoy diciendo que hay que pensar un poquito más es, listo, yo aquí voy a hacer el colaborativo, que se supone que lo vamos a hacer entre todos. Entonces yo digo, vea, el sector crece el 20, el costo de ventas, no sé, crece el 18. Esto, entonces yo voy a decir, que crece el 20 según un análisis que se realizó de 5 empresas, tan, por esto y por esto. El crecimiento se da estacional o el crecimiento se da en el mes a mes durante el análisis que se hizo de 5 años. Tan, aquí puso pues el argumento de por qué puso el 20% o por qué puso el 12% o por qué puso el 10% o lo que vaya a poner. Pero aquí abajo, ¿cierto? Aquí abajo, como usted en el colaborativo va a desarrollar estas fórmulas con relación a qué? Pues a las pestañas que se armaron aquí con cada uno. Aquí es donde el deseable es que usted diga, como aquí usted ya sabe del sector, ¿cierto? Usted ya aquí leyó y consultó cómo es el tema de los gimnasios, aquí diga, vea, el BPN me dio, no sé, positivo, pero me dio muy inferior al BPN del sector. Considero que el proyecto se debe reevaluar o se debe reevaluar no hacerlo en 3 años, sino en 5. ¿Sí me hago entender? Pero a usted, por Sí, ejemplo, señor. a usted proyecciones el DANE no le va a dar, usted el DANE pues le dice hoy cuál es el valor de la canasta familiar, el IPC, año corrido, promedio móvil, pero eso es de análisis del sector, usted busca crecimiento o crecimiento del sector de los gimnasios, pues yo no sé si se dirá así como tan olímpico, bueno, o crecimiento del sector deportivo, pues el deportivo también es muy amplio, porque todo el deportivo están, por ejemplo, pueden estar todos los equipos de fútbol de Colombia, ¿listo? Pero entonces aquí es donde yo quiero que me den, pues que den más y que se despeguen del número y que el número lo vinculen a la proyección o al análisis que hicieron del sector, ¿sí me hago entender?
Sí. Chicos, Sí, profe. bueno, listo. ¿Qué más dudas tenemos? Ah, bueno, entonces, no, íbamos a... Yo con Sí, sí, cuénteme. Yo sigo con una pequeña duda, no sé. Claro. Pues es que lo que pasa es que yo estuve en una anterior, en una web conferencia, Ujú. y pues decía mucho y repetía mucho que debían de ser los datos del DANI. Entonces, por eso yo, o sea, se me ocurre opinar ante esto. Bueno, no, eso Y es... yo estuve buscando y pues Sí, dice, sí. es muy complejo, es muy enredado porque los datos en sí no los tiene el DANI. No, vea, No yo los tiene, o sea, no tiene particularmente, la, pues hay que respetar los criterios pues, de todo, ¿cierto? Personalmente, yo no tengo, pues que la fuente sea el DANE, no. Póngala, eso sí, póngame donde lo sacó, pero por mí lo pueden hacer de donde quieran. Pues, que lo saqué, no sé, un, un, un análisis económico deportivo que hay en tal parque, pues hágalo de ahí. Yo no tengo problema con eso. Lo importante es que si exploremos el sector, ¿cierto? Porque es que esto es un ejercicio didáctico. Entonces, mal haría yo en decirles, no, tiene que ser de aquí, no, hágalo donde, pues de donde quiera, pero eso sí, sustente los datos. ¿Sí? ok, perfecto, Es sí, más, en la señora. guía tampoco dice, pues, que tiene que ser, tampoco, ahí tampoco dice eso. Bueno, el IR, entonces, ¿cómo interpretamos el IR? ¿Qué es lo que es el IR? El impuesto sobre la renta. El El índice índice de de rentabilidad. rentabilidad, eso. ¿Y qué significa? Pues ese índice de rentabilidad pues mide la capacidad de una empresa de generar beneficios, lo Sí, que quiere decir que si el proyecto, o sea, como decir qué tanto se puede decir como porcentaje tiene, eh, o sea, en el sentido de rentabilidad, si ujú, tiene o no tiene rentabilidad. eso. Entonces, si yo tengo 1.07, ¿eso es bueno o mal? Pues es una rentabilidad muy bajita, ¿no? Como para 3 años. Eso, pues uno diría de entrada, es decir, bajita, pero es mayor a uno. Y si es mayor a uno es porque hay rentabilidad, ¿sí o no? Es porque es rentable, claro. Ujú. Bueno, listo. El PRI. ¿Qué es lo que es el PRI? Ese es el periodo de recuperación, o sea, cuánto dura en recuperar la inversión. Eso. Entonces yo dije que el periodo era 3 años y lo recupero, eh, en 2,51. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es bueno o mal? Que es bueno. Mm. O sea que yo recupero la inversión en menos tiempo. Porque digamos que mi meta, pues, o mi proyección está en recuperarla en 3 años. La va a recuperar en 2,51. O sea que la va a recuperar en menos tiempo, está bien. ¿Listo? Y el PRI es contar la misma periodo de recuperación, pero recordemos que no lo vamos a trabajar con el flujo de caja libre, sino con el valor presente del flujo de caja. ¿Sí?
sea que a hoy yo voy a recuperar pues, digamos que esa inversión en 2.93, que sigue siendo bueno. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dudas tenemos? Chicos, ¿alguna otra duda? Cuéntenme. Hola, chicos. Hola. No, hasta el momento, profe. Bueno, entonces ustedes por favor me devuelven por acá el listadito, por aquí por el chat. Bueno, recuerden que sí, Aún no lo he diligenciado, ya lo coloco y lo vuelvo a enviar. bueno, recuerden por favor, Profe, sí, otra cosita, qué pena con usted tanta señora, interrupción. no háganlo. Eh, yo pues fui la que hablé sobre el archivo, entonces se lo envío aquí por chat, lo que me No, no, aparece. por chat no, porque es que, pues para que quede el soporte y para poderle contestar bien, porque muchas veces ahí se desconfigura como si hay que abrirlo con cédula y de mano. Mándenmela al correo que yo lo reviso tranquilo. ¿Me puede facilitar su correo electrónico, No, el correo del profe? grupo, Ah, ok, el ok, correo del grupo, correo del grupo que por ahí yo le contesto. ok, Bueno, ¿quién más? gracias. Me va a preguntar algo. Chicos, ¿nadie más? Entonces me colaran por favor con el link de asistencia y pues de antemano les agradezco mucho el estar aquí en este momento. Recuerden que cualquier duda podemos revisarla por el correo, podemos revisarla por el foro. Entonces me escriben. Tutora, Sí, disculpe señora. una pregunta. Sí. Fuera de esta tarea, lo que pasa es que para el chat dijo pues que había que llenar un formulario para un programa para la próxima actividad que es tipo POC. Yo Ah, quiero sí. saber qué es eso, por favor. Mira, lo que pasa es que eso es digamos que un tema nuevo de la universidad, que es como de reconocimiento, es como para garantizar de que la actividad sí la realice cada estudiante y que no la realice otra persona más. Entonces, digamos lo que ahí mandamos a decir es la información que hasta el momento nos ha suministrado la universidad, que hay que entrarse como a un enlace y dar como unos datos para que se haga el reconocimiento de que la persona que va a realizar esa prueba es el alumno. ¿Sí? Ah, vale, sí, sí, señora. Ah, bueno, Es muchísimas como gracias. pues sí, como de identidad, pues. Ah, sí, así mismo fue cuando la primera nota, la segunda nota de la tarea, así mismo fue. Para poder ver la nota tuve que ingresar a esa plataforma, pero entonces yo dije, quién sabe cómo será ahora. Pensé que era diferente, pero bueno, muchísimas gracias, tutora, muy amable. Bueno, no, muy amable pues, por participar de todos. Recuerden entonces pasarme por el chat la lista. ¿Listo? Bueno, entonces voy a detener la grabación. Que tengan todos un excelente resto de noche. Hasta luego, tutora, muchas gracias.